Bueno, ahora sí, ya con la transmisión en marcha, mi nombre es Malena y les damos la bienvenida a una nueva mesa, una nueva conferencia de este Encuentro Internacional de Derechos Culturales para imaginar las democracias y ciudadanías. Así que antes de pasar a presentar a quien está a cargo de esta conferencia, quería agradecer la invitación acá a los chicos de RGC y también al CECEBA por poner el espacio para este encuentro que va a estar sucediendo, que empezó el día de ayer 4 de septiembre, sucede hoy el 5 y mañana 6, en donde bueno, vamos a pensar los futuros de la democracia y las maneras de ejercer la ciudadanía. Esta mesa está a cargo de Ana Wortmann, se titula Mutaciones del consumo cultural en la era digital y la presento antes de darle la palabra. Ana es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Sociales con orientación cultural en Flaxo, investigadora de Estudios Culturales del Instituto Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesora de Teorías Sociológicas Contemporáneas, profesora también de Públicos, Consumos y Audiencias de la especialización en Industrias Culturales de la UNTREF. Es miembro por Argentina de la GT de Políticas Culturales del Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Es autora de varios libros de ensayos, los más recientes son Un mundo de sensaciones, sensibilidades e imaginarios en las producciones culturales argentinas de 2018. Y también junto a Rosario Radakovich, Mutaciones del consumo cultural 2019 y 2021, y con Pablo Castaño y Matías Romani, Usos de la creatividad, Horizontes en estudios culturales, publicado en 2023. Bueno, con toda esta trayectoria, Ana, como dije, nos va a acompañar a una conferencia titulada Mutaciones del consumo cultural en la era digital. Para refrescar la dinámica, quienes tengan preguntas o comentarios, recuerden que los vamos anotando y los recogemos al final para que Ana pueda también compartirlos. Bienvenida, Ana, un gusto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un gusto estar acá y formar parte de este evento de carácter internacional sobre derechos culturales. Y bueno, y en ese contexto de reflexión sobre los derechos culturales y la presencia pública de la cultura y cómo se resignifican las políticas culturales en un contexto de amenaza a las políticas culturales públicas, vamos a hacer alguna reflexión sobre qué pasa con los consumos culturales y cómo estos se transforman en la era digital, que de alguna manera se articulan con la presentación de la conferencia anterior, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por consumo cultural? Y ahí digo, yo voy a hacer una presentación que articula conceptos teóricos con el devenir de las encuestas de consumos culturales que se han sucedido en la Argentina y que también hay en otros países, ¿no? ¿Esto no funciona? Bueno. Una cosa que en primer lugar llama la atención es, antes de ver, digamos, el devenir de las mutaciones, digamos, de los consumos culturales, son las denominaciones que tienen estas encuestas vinculadas con los públicos, las audiencias, etc. Porque en la Argentina se llaman de encuesta de consumo cultural y en otros países tienen otros nombres. Por ejemplo, en Chile es participación cultural, en España es hábitos y prácticas culturales. Bueno, es un tema como para pensar también cuál es el enfoque de una encuesta, ¿no? Como que una encuesta no es neutral y parte de cierta concepción de este vínculo entre los bienes culturales y las personas que se vinculan con los bienes culturales, ¿no? Y ahí está toda esta discusión de prácticas, gustos, de qué estamos hablando además cuando hablamos de consumos culturales, ¿no? Que este es el concepto que se ha instalado y que, bueno, si lo pensamos desde Pierre Bourdieu, como para ir yendo, digamos, de lo analógico a lo digital, bueno, ahí nos encontramos con un tema que es muy importante, a pesar de que después se va a ir transformando, pero que para pensar en los bienes culturales y en el vínculo de los sujetos
y las diversidades de sujetos con los bienes culturales, tenemos que tener en cuenta que hay una economía de los bienes culturales, ¿no? Digamos, ¿cuál es la dinámica económica en la cual se producen los bienes culturales? ¿Qué es lo que hace que un bien se convierta en un bien cultural? ¿Y cuál es el proceso de distribución, circulación y consumo? O sea, cómo llegan esos bienes culturales al conjunto de la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, hay algunos elementos que se derivan de esta teoría de Bourdieu, que después se van a resignificar, que es, bueno, que depende, digamos, ese proceso de consumo cultural tiene que ver con la clase social a la cual pertenecen los individuos, cuál es el tipo de construcción simbólica de los bienes culturales, cómo se ubican dentro de lo que en la sociedad se definen como jerarquías culturales, etc. Y originalmente, cuando se hablaba de consumo cultural, y más aún desde la teoría francesa, digamos, estaba como muy asociado al arte, ¿no? La cultura como arte, aunque articulado con otras prácticas sociales, pero ahí había como una identificación de consumo o de gusto, mejor dicho, en relación con el arte, ¿no? Con el arte legítimo, aquello que está consagrado dentro de ciertas jerarquías culturales. Bueno, siguiendo con esta teoría, después vamos a ver otras cuestiones, pero ahí surge la pregunta de si siempre hay consumo. O sea, si cuando una persona se cruza con un llamado socialmente y dentro del canon bien cultural, se produce consumo. O sea, y ahí está la definición, digamos, de Bourdieu en cuanto a que dice que no siempre se produce consumo. O sea, para que haya un encuentro, digamos, entre el sujeto y el bien cultural, la persona tiene que tener como un cierto capital cultural que le permita descifrar el discurso estético que constituye un bien cultural, ¿no? Para que se produzca ese proceso de comunicación entre el sujeto y el bien cultural, como que hay un código de desciframiento. Si no, digo, dentro de las jerarquías sociales, las personas, digamos, de niveles de instrucción más bajo y de origen social más bajo, se encuentran frente a un caos de información cultural, ¿no? O de información, mejor dicho. Bueno. Pasando a otras definiciones más próximas, digamos, en el contexto latinoamericano, nos encontramos con la definición de García Canclini con respecto a consumo cultural, donde ahí vamos ampliando, digamos, qué entendemos por cultural, ¿no? Si en la definición anterior estaba como muy asociado a lo que legítimamente se considera arte, García Canclini va a decir que lo legítimo está asociado a lo burgués, ¿no? A lo que la burguesía define como legítimo, como válido desde el punto de vista del consumo. Y además, lo cultural no sería solamente el arte, sino aquello que tiene un valor simbólico, ¿no? Y que eso excede el arte, ¿no? Se empieza como a extender lo que entendemos por consumo cultural, ¿no? Ya no sería solamente lo que aparece mucho anteriormente como las artes visuales o aquello que está consagrado y curado dentro de un museo, sino que aparecen otras manifestaciones de la producción simbólica, sería, ¿no? Y esto, digamos, se va ampliando, si uno hace como una historia, una genealogía de este concepto de consumo cultural. Ahí aparece también lo que va ocurriendo desde los 80 y los 90 en adelante, que es la creciente imbricación entre economía y cultura, que hace que hablemos de cultura en múltiples situaciones, ¿no? Aparecen nuevos significados del concepto de cultura y el valor económico que empieza a tener la cultura saliendo de espacios determinados, ¿no?
la cultura en los murales en las calles, la cultura en los cafés de especialidad, la cultura en las formas como se hacen los museos. Ya los museos hoy en día no son iguales a como eran los museos en el siglo XIX y el siglo XX, tienen como múltiples usos, ¿no? Aparecen los barrios también, toda esta cuestión que tiene que ver con el turismo cultural y cierta utilización de los colores también que vemos en esos barrios de valor patrimonial y que se resignifican a partir del turismo y de la revalorización de los centros históricos, ¿no? Hay como una estética y un color bastante similar en bares que son de distintos lugares del mundo, ¿no? De Londres, de Palermo Viejo, etc. La gastronomía aparece como un consumo cultural, ¿no? Por eso hay como una amplificación de lo que entendemos por consumo cultural. Y eso, digamos, va modificando, ¿no? Por un lado, hablábamos de que el consumo cultural se expande a una multiplicidad de bienes. También el consumo cultural se sale de lugares establecidos para tal fin como ir al teatro, ¿no? Una obra de teatro en el teatro, el cine en la sala de cine, las artes visuales dentro del museo o de una galería, ¿no? Empieza a haber como una circulación, digamos, de todas esas producciones en distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver, bueno, por un lado, con la transformación de las ciudades, ¿no? Hablábamos de la imbricación de la economía y la cultura, el lugar, digamos, que asume el arte y la cultura en todo, ¿no? Hasta en locales de los shoppings o en locales de barrios recuperados y centros históricos. La cultura aparece por todos lados, ¿no? Y bueno, esto por un lado, que tiene que ver con la economía, y después ahí empieza, digamos, paralelamente a ese proceso de creciente imbricación de la economía y la cultura, la presencia de la técnica, ¿no? En la transformación de qué entendemos por los bienes, de cómo circulan los bienes y cómo accedemos a los bienes culturales. Bueno, esto es lo que hablábamos antes de los museos, ¿no? Los espacios, la sala de cine. Y aquí, volviendo a ese término que hablábamos antes de la economía de bienes culturales que planteaba Bourdieu, que es como muy importante para pensar, bueno, dónde se sitúa el bien cultural para que se produzca la relación, el consumo, digamos, entre el productor y el consumidor, o el público, la audiencia, el espectador, como se llame, es esto que se da en llamar, y esto sí se relaciona un poco con lo que se hablaba anteriormente, que es la emergencia en el 2008, más o menos, que es el capitalismo de plataformas, ¿no? Que da lugar, bueno, ahí hay toda una serie de conceptos y de libros dando vueltas, ¿no? A una cultura de la conectividad. Entonces, el consumo cultural hay que pensarlo, digamos, si bien es presencial y está en la ciudad y sale de los lugares convencionales, también hay un consumo que es doméstico, que se instaló, digamos, en la domesticidad, por decir así, y que tiene que ver con esto de la cultura de la conectividad, del cual se habló muchísimo, si bien empieza ya en el 2008, como un modelo de negocio y cómo aparecen, digamos, ese modelo de negocio en el plano de la cultura, que da lugar a hablar de cultura del streaming, plataformización de la cultura, sociedad plataformizada. Digo, hay muchos libros que hacen referencia a cómo cambia la dinámica social a partir de la presencia de las plataformas, ¿no? Bueno, y en este contexto, digamos, de nueva dinámica de la economía,
aparecen nuevas subjetividades, que este es un tema que a mí me interesa particularmente y de alguna manera remite a esto que ocurría quizás en el mundo de las artes, cuando hablábamos de las artes en un sentido más clásico, que es la figura del curador, ¿no? Aparece como un nuevo curador, no sé si llamarlo digital, pero y si lo remitimos a los términos de Bourdieu, como un nuevo intermediario cultural digital, ¿no? O sea, si antes había intermediarios culturales en la sociedad de capitalismo de la cultura de masas, ¿no? Los periodistas, bueno, que siguen existiendo obviamente, pero digo, ya con los medios de comunicación estaban estos mediadores culturales, estos intermediarios culturales, el crítico de cine, el crítico de teatro, el crítico musical, y ahora aparecen otras figuras como son los influencers, los youtubers, digamos, sujetos que median en este mare magnum de circulación de datos y de bienes culturales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos diciendo se incluye, como decíamos, en el capitalismo de plataforma y da lugar a una economía digital. Hay un investigador de la Universidad General Sarmiento, Leandro González, que trabaja este tema de los bienes, los servicios digitales, mejor dicho, que se consumen en los hogares y hizo este gráfico en base a datos del INDEC sobre la presencia de los servicios digitales en los hogares, como dando cuenta, ¿no? Acá vemos servicios audiovisuales y conexos de un 62% que forma parte de los gastos de un hogar, ¿no? De cómo ha ido creciendo el gasto de un hogar en servicios digitales. ¿Qué quiere decir esto? Pagos a plataformas de streaming y todo esto. Bueno, pagar el wifi y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, acá está esto que hablábamos de la figura del curador en la cultura del streaming, que implica que estamos en la presencia de nuevos bienes y nuevos significados y también un cambio en el vínculo de los sujetos con los bienes culturales, ¿no? Acá voy a hablar de las industrias culturales y en particular de la música y del cine, ¿no? ¿Qué pasa con la música, ¿no? La música, ¿cómo nos conectamos con la música? ¿Cómo es la experiencia de la música hoy en relación a cómo era la experiencia de la música cuando no teníamos ningún medio de comunicación en el hogar y teníamos que ir en el siglo XIX a un lugar a escuchar un concierto o un bar a escuchar a alguien que tocara la guitarra, no sé, digamos, a distintos espacios según la clase social, y cómo esto se va transformando con los medios de comunicación, ¿no? Primero con la radio, con el cine, luego con la televisión, con la posibilidad de la reproducción técnica en el hogar, el tocadiscos, y cuando después podemos movernos escuchando música, ¿no? Vamos con auriculares, poniendo cassettes, después CDs y ahora con el celular y con una plataforma de streaming, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una historia de la modificación de la escucha de la música, ¿no? De cómo es la experiencia de la música. Y un tema que es muy importante y del cual habla, por ejemplo, Lipovetsky, que es esta cuestión de la presencia de lo visual, ¿no? En cómo accedemos a los bienes culturales en esta era digital, ¿no? O sea, la música empezó también a transformarse, aparte de esta tecnologización y quizás junto con la tecnologización, a hacerse más visual, ¿no? Primero cuando aparecen los videoclips, y después con los videoclips, la televisión, bueno, las plataformas de streaming también hay como una presencia de las artes visuales que atraviesan la experiencia musical, ¿no? Yendo más específicamente a la encuesta nacional, a la última encuesta nacional de consumos culturales,
Pero viendo, digamos, una ligazón con las dos anteriores, hay digamos, un predominio de esto que hablamos de cultura digital, ¿no? Como que en la del 2013, el 2017 y la del 2022-23 hay, digamos, una preocupación o se le da como prioridad a analizar esta cuestión del acceso a la cultura o a los bienes culturales vía estos nuevos dispositivos, ¿no? En particular el celular y la computadora, etc. Eso es como muy fuerte. Y tuve la oportunidad de analizar recientemente la encuesta de, como les decía al principio, de prácticas y hábitos culturales de España, y es el opuesto a esta encuesta. Empieza por los museos. Digamos, hay una cosa muy europea de analizar la relación de los sujetos con el patrimonio, con el pasado, con la historia. Yo qué sé. Y acá es lo nuevo, ¿no? La tecnología, cómo ha ido creciendo el consumo cultural a través del celular, si paga o no paga plataformas de streaming, es opuesta, digamos. Bueno, como decimos, el celular es el principal dispositivo de acceso a la música, y lo que ha ido creciendo, bueno, en primer lugar el celular, las plataformas, por eso esto de lo visual, ¿no? De escuchar música a través de YouTube. Y en tercer lugar, que es lo que aparece más en la última encuesta, es la presencia de TikTok, en particular en cierto nivel etario más joven. Bueno, acá hicimos un cuadro del uso de dispositivos para escuchar música por grupos de edad. Bueno, y lo que aparece es como medio obvio que quienes más escuchan, si bien es algo que atraviesa a todo el mundo, pero digo, es más masivo, sería en la franja etaria de 13 a 17 años, el 98%, el 94% de 18 a 29 y así vamos bajando. La computadora, curiosamente, no es el dispositivo más importante en la escucha de la música, y un dato que se señala, estaba hablando sin el coso, no me di cuenta, ¿no? ¿Se escuchaba? Sí. Bueno, un dato que es significativo y que suele aparecer mucho en la prensa como pregunta es ¿qué pasa con la televisión? ¿No? Suele haber siempre reflexiones sobre eso, el aparato de la televisión. Y la televisión es un dispositivo que tiene mucha presencia en los hogares argentinos. Y es un medio a partir del cual se escucha música, y la radio también, en particular en los sectores populares. Y en las franjas etarias mayores, ¿no? Bueno, el uso de dispositivos para escuchar música por nivel socioeconómico es bastante similar al gráfico anterior, ¿no? Quienes escuchan música por el celular son los niveles ABC1, o sea, los clases medias altas, y así va descendiendo, ¿no? Lo que es curioso, y esto es algo que yo quería traer en relación a, digamos, a esto que se habla tanto de la plataformización, de la digitalización de la cultura, de esto que estamos todo el día mirando el celular o que vamos al gimnasio y escuchamos música mientras nos entrenamos. Sin embargo, hay un fenómeno que es, que es post-pandemia, que es como el creciente éxito o presencia o moda o no sé qué de asistencia a los recitales a nivel presencial, ¿no? Que también uno puede ver en la prensa muchas notas sobre eso, y recientemente leí una nota sobre cómo los jóvenes se endeudaban para ir a festivales de música. Y en este cuadro de la encuesta nacional de consumos culturales 22-23 es notable porque no habría diferencia de nivel socioeconómico
quizás habría que ver cómo está hecha la encuesta, pero llama la atención que no hay una diferencia notable, al contrario, en la asistencia a recitales o conciertos si cruzamos por nivel socioeconómico. O sea que es un consumo cultural, una práctica cultural que atraviesa a todos los jóvenes. Bueno, acá puse algunas imágenes del Lollapalooza, que ese también es un tema para reflexionar, de cómo se ha ido digitalizando o tecnologizando los festivales, porque no es lo mismo el Lollapalooza hace 10 años atrás de lo que es el Lollapalooza de ahora y la presencia de las pantallas y cómo se mueven dentro de estos lugares. Yendo al cine, y este es uno de los consumos que más se ha modificado, si por un lado decimos que hay una asistencia que crece a pesar de la crisis a conciertos y festivales, si miramos los datos, en general es uno de las salidas que más ha caído. Ha caído en general en todo el mundo, pero en la Argentina particularmente y en este último año. Y también, digo, hay, por un lado, bueno, está el costo, pero bueno, hay una alta suscripción a las plataformas de streaming y aquí, digamos, haría como un comentario más sociológico acerca de cómo han ido cambiando las formas de trabajo, ¿no? Pensando en esto que hablaba al principio del individuo, ¿no? ¿Cómo es el individuo hoy? Bueno, que hay una, digamos, con la pandemia, si bien ahora se volvió bastante la presencialidad, pero hay una franja profesional que todavía trabaja en home office y, digamos, hay una individualización de las formas de trabajar, una domesticación del trabajo y ahí es donde aparece la suscripción a plataformas de circulación audiovisual, ¿no? Pasamos de una recepción colectiva a una recepción individual en la actualidad de los bienes culturales, ¿no? Con la música, con el cine, con las series. Podemos ver series, un poco lo que decíamos al principio, en cualquier lugar. Ya no hay un lugar para ver las películas, sino que vamos en el colectivo y vamos mirando una serie o una película, lo que fuera. Bueno, y aquí, bueno, algunos datos sobre esto, ¿no? De cómo ha ido creciendo, tomando las encuestas del 2013, el 2017 y el 2022, de cómo ha ido creciendo la vinculación con las plataformas de streaming. Quizás lo que, digo, hago esta pregunta porque no terminamos de tener claro si esto atraviesa todos los sectores sociales, hasta dónde, digo, porque ha habido una caída en la suscripción a las plataformas de streaming, pero también hay piratería de cine y de series, y falta como indagar un poco más cómo es el uso, digamos, de ese mundo digital de circulación de bienes audiovisuales, ¿no? Bueno, de todos modos, a pesar de esas preguntas que nos hacemos, si vemos las encuestas, es notable cómo ha aumentado el consumo de contenidos audiovisuales en las 3 últimas encuestas de consumo cultural. Bueno, aquí un gráfico sobre las plataformas de streaming, aparece Netflix en primer lugar. Bueno, y están las otras plataformas. Hablábamos de la música, el cine, los cambios de los sujetos, ¿no? La creciente individualización de lo social, ¿no? El trabajo cada vez, así como está el delivery en los sectores populares, está el trabajador home office, ¿no? El que está en la calle y el que está dentro de la casa. Bueno, eso supone una relación de tiempo y espacio diferente, ¿no? O sea, que cambia la ubicación del individuo a nivel espacial y nos preguntamos eso cómo, qué consecuencias tiene en los consumos culturales. Bien. Bueno, acá es este gráfico sobre
la relación presencial analógico y consumo digital de Internet, donde acá está lo que quería marcar era lo del cine, ¿no? Como el cine es lo que menos, a pesar de la pospandemia y de la gente que sale más, sin embargo el cine no creció en relación a otros, como música, libros un poquito. El mundo del libro también es interesante para ver porque bajó el consumo de libros, pero eso no quiere decir que creció el consumo digital, o sea, se lee menos en general, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos. Y bueno, y todo este proceso, digamos, de transformación del consumo cultural presencial, del consumo cultural digital, se da en un contexto de sociedades crecientemente desiguales, con una crisis, una disminución de las clases medias, y los encontramos con clases medias, digamos, que tienen que ver con esos nuevos entornos urbanos, gentrificados, con consumos culturales, digamos, que exceden al bien cultural, donde la gente busca como nuevas experiencias del espacio, que eso tiene mucho que ver, bueno, con la revalorización de lo histórico, lo patrimonial, y también es algo que se instaló mucho en la pospandemia, ¿no? de la experiencia de un espacio que genere sensaciones distintas a lo habitual, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un fenómeno que se habla bastante de como las clases medias ennoblecidas, nuevas clases medias que suponen nuevos estilos de vida, etc. Y también un fenómeno de crecimiento de las clases bajas. Y por último, bueno, esto que hablábamos de la figura del curador, ¿no? Bueno, todo ese mundo de Internet digamos, aparece curado, por ejemplo, en plataformas tipo Movie, ¿no? Donde hay un tipo de circulación de bienes culturales para un determinado gusto, ¿no? Como un gusto emergente que no es el gusto de Netflix, no es el gusto mainstream, etc. Bueno, acá está también un curador de una plataforma de YouTube que se llama Yo Te Lo Resumo, que está en YouTube y que también te dice, bueno, qué mirar, qué festival virtual seguir. También teoría, es como un curador de ese mundo virtual. Bueno, que ya estamos. Bueno, para finalizar, y un poco sintetizando lo que ya estuvo diciendo, bueno, hay una diversificación de accesos a los bienes culturales, si uno piensa en una línea histórica, y ahí nos preguntamos si eso implica democratización cultural. Se observa una proliferación de festivales, ferias, etcétera. ¿Qué impacto tiene la digitalización cultural en los derechos de autor? Bueno, ahí hay toda una serie de problemáticas que surgen con la cultura digital. Y en relación, digamos, a un eje que atraviesa este seminario está, bueno, cómo deberían intervenir las políticas públicas para democratizar la producción nacional y resguardar los derechos de autor locales, ¿no? O sea, no estar invadidos solamente por producciones audiovisuales de Netflix, etc. Bueno. Bueno, ahora sí, Ana, con el micrófono prendido, muchísimas gracias. Escuchamos a Ana Warman en esta mesa titulada Mutaciones en los consumos digitales en la era digital. Están llegando comentarios por el chat y acá en el chat analógico, que son estos papelitos que nos acerca Maiten. Bueno, dicen desde el chat, muchas gracias Ana, un gusto volver a escucharte, fui alumna tuya, muchos mensajes amorosos. Y por ahí empiezo por las preguntas y después de última reponemos los saludos. ¿Considerás más allá de la convergencia digital los espacios de disputa, de imaginarios y de la distinción siguen estando sujetos a los espacios legitimados donde el valor de la experiencia impera? Preguntan por acá.
Sí, en una sociedad desigual, por más que digamos, haya cambios en cuanto a lo que entendemos por consumo cultural, que no es solamente arte. Si uno va a Arteba, que fui el otro día, es un espacio de distinción. Arteba es un espacio de distinción. O sea, ahí hay algo que lo que dice Pierre Bourdieu que tiene razón. O diga que, no sé si esa sería la palabra, pero digo que se sigue reproduciendo, ¿no? Que tiene que ver con la desigualdad social, con el acceso a ciertos códigos de cómo el arte es un factor de distinción y cómo que, por lo menos para cierto sector social, el estar en ciertos lugares es una forma de legitimación. Habría que ver hasta dónde, digamos, estas nuevas burguesías tienen el capital cultural. En algunos casos lo dudo bastante, pero por alguna necesidad, hay como una necesidad de consagrarse o de tener más autoridad yendo a estos lugares, ¿no? Como algunos políticos habrán visto que van al Colón y no sé si tienen mucha idea de qué es lo que están escuchando, ¿no? Pero bueno, no quisiera entrar. Pero en las nuevas élites políticas argentinas es notable cómo van al Colón. No sé qué necesidad tienen de ir al Colón. Pero parecería que el Colón todavía es un lugar, o desde el imaginario de la historia de la burguesía, es un lugar de legitimación de la autoridad de clase, no sé, algo así. Porque ya desde los 90 en adelante, que nos gobiernan esas nuevas burguesías, digamos, son nuevas burguesías que no son la élite de principio de siglo, sino elogiar a la élite de principio de siglo, pero en todo caso, en relación con lo cultural, tenían más relación con lo cultural, quizás desde el hogar, desde los viajes a Europa. Esto parece como algo más forzado y sin embargo sigue estando eso de ir al Colón, aparecer en Arteba, en la foto con algún artista. Eso todavía sigue estando. Hay una pregunta un poco en esa línea también que dice, ¿los espacios físicos de esta manera tienden a desaparecer o a reinventarse? No sé qué. No, tienden a reinventarse, ¿no? El museo es un espacio que se ha reinventado. Vemos, el Malva mismo es un espacio de charlas, de conferencias, de seminarios, de ciclos de cine de autor, ¿no? O sea, uno no va a ver la película del mainstream, digamos, en el Malva, tiene un curador en particular y demás, pero bueno, el Malva está en cierto lugar de la ciudad también, no está en otro. ¿Qué pasa con la usina del arte, ¿no? Que sería el otro extremo de la ciudad de Buenos Aires, que pretendió, digamos, es un espacio como recuperado para la presencia del arte y demás. Sin embargo, el público que va a la usina del arte no es del barrio. O sea, ahí hay un tema, bueno, cómo se produce la democratización cultural, ¿no? O qué debería pasar para que la gente del barrio vaya, o qué tipo de relación con los consumos culturales tienen las personas que viven en esas zonas. Por ahí, para quienes no son de acá, la Usina del Arte está ubicada en el barrio de La Boca, que ahora empieza a formarse parte de un circuito de galerías de arte y demás, pero que queda más alejado por ahí de los espacios culturales tradicionales que suelen estar por estas zonas. Sí. Mientras creo que nos acercan a algunas otras preguntas que me hacían por acá papelitos, leo los comentarios del chat. Bueno, por acá Gabriela Spadoni te dice, hola Ana, hay sectores olvidados y vulnerables como las personas mayores que quedan marginadas no solo al consumo, sino a su desenvolvimiento autónomo cotidiano. Caro Flores te agradece, gracias Ana por esta ponencia, sumamente interesante. ¿Cómo estamos atravesados por los medios digitales y su influencia? ¿Qué pasa con estos nuevos curadores digitales? También pregunta. No sé si por acá. La corporalidad teatral, o sea, ¿en qué
Sí, es algo que trabajé menos, quizás. Bueno, han aparecido plataformas de teatro que han tenido mucha presencia en la pandemia. Por lo que yo veo del teatro es que también hay una individualización de lo social, ¿no? Quizás debería haber más teatro, pero digo, las veces que voy al teatro siempre es una persona sola o dos. Ya no hay una escena teatral. Por ahí hay, pero no sé, en todo caso hay como un emergente de lo teatral que es de una persona haciendo un monólogo. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, no sé, es para pensarlo. No sé, los estudios en estas encuestas no dicen mucho de la cuestión del teatro, porque está muy centrado en lo digital. Están las encuestas de enfoques de consumos culturales, y lo que yo vi es que, bueno, sí ha aumentado la salida teatral, pero es una salida más social, como que se hace en grupo, que es como una excusa para después ir a comer, ¿no? Sí, eso es lo que veo en las encuestas, y de gente de más femenino que masculino, y de personas mayores, curiosamente, sí. Y Ana, ¿y esas clases sociales que vos observás que son las que más asisten al teatro, son las clases medias ennoblecidas? Sí. Las preguntitas que quedaban en el papelito. Ah, perdón. Sí, sí, no, sí, no son las llegamos. clases, claro, porque hay todo esto de la salida al teatro, de ir a esos espacios de comidas, de eso, ¿no? Está todo en la zona esta de Palermo, Chacarita, Villa Crespo, ahí, o sea, donde hay todo un circuito de estos nuevos sectores sociales. También hay un circuito de consumo y de oferta cultural. Y esa oferta cultural sí es para como esa clase media ennoblecida, sí, efectivamente, ¿no? Como por ejemplo otro fenómeno presencial y que está en esa zona, que es la Feria de las Editoriales Independientes, que es muy, digo, no sé si es masiva, no sería la palabra, pero en todo caso hay mucha gente. Pero en las dos últimas investigaciones que se hicieron del público que asiste, es toda gente que vive por ahí. Si uno mira, no hay de la zona sur de la ciudad, es como que va decreciendo. O sea, es un consumo, no sé si ellos dirían que es barrial, pero tiene que ver con ese nuevo entorno que estamos diciendo, que ha partido la ciudad de Buenos Aires en dos, ¿no? Hay una zona norte y una zona sur, que además también se ve en otras prácticas políticas también. Pero digo, es notable esa división norte-sur, que se ha ido agudizando con los años y se ve en esta oferta cultural y de consumo y de salida gastronómica, etcétera, como nuevas formas de distinción, esto sería. Sí. Otra pregunta que quedó por acá es cómo y si puede la experiencia ser potenciada por lo digital. La experiencia teatral creo que venía en línea. Sí, acerca, digamos, ¿no? La gente que no vive en Buenos Aires tiene la posibilidad de disfrutar. En ese sentido está buenísimo eso, digo, de poder conocer, lo mismo que los cursos de formación, digamos, virtuales, ¿no? Quedó toda una virtualidad ahora el plano educativo, que permite que gente que no vive en un lugar pueda seguir estudiando, ¿no? Eso está muy bueno, la verdad. Ana, hoy hablaba sobre el teatro, yo me dedico al teatro. Ajá. Y hay una gran distinción entre el teatro comercial y el teatro independiente, por ahí eso llama la atención cuando vemos una cantidad de actores reducidos con 2 o 3 personajes, pero tiene que ver más con las giras. Está pensando, está pensando más por la gira teatral. Ajá. El teatro comercial es totalmente diferente, ¿no? Porque hay más estructura, hay más... Sí, hay más dinero, hay para más producción. Repongo un poco porque creo que lo que ustedes comentan no sale en el streaming, entonces por eso es los papelitos, eso es lo que no pasa nada, pero para que nos escuchen allá del otro lado de la pantalla, lo que comentaban acá es, bueno, un compañero que se dedica justamente al teatro, la distinción entre el circuito comercial y el circuito independiente y cómo eso también afecta a los públicos, entiendo, y a cómo se consume cada uno de los circuitos.
Bueno, y por ahí para ir cerrando tenemos una última pregunta que llegó por el chat, que dice, ¿cómo se imagina que se puede hacer la mediación del consumo cultural de artesanías? ¿No? Pensar, me parece que la relación entre lo artesanal y lo digital, preguntaban, no sé si Difícil. tenés algo. Sí. No, la verdad que no sé qué responder. Me parece que nos abren un poco todo lo que contaste, Ana, muchas preguntas, porque creo que Claro. a la mayoría al menos nos toca de cerca, vemos también en nuestra propia experiencia del consumo cultural cómo se fueron transformando nuestros hábitos y nos dejaste un desafío de cómo pensar esos vínculos entre lo digital, cómo reponer otras maneras de la subjetividad, de la experiencia física. Quienes venimos de la gestión cultural o somos hacedores de cultura, bueno, todo esto son desafíos para empezar a pensar nuestros proyectos también. Claro. No, estaba pensando en relación a esta última pregunta, que digo, no lo he estudiado en particular, pero hay un artículo en un libro muy interesante que se presentó el otro día en el Instituto Gino Germani que se llama La ciudad de las plataformas, y hay un artículo que es de Jorge Sequera, es un investigador español que está acá en Buenos Aires ahora. Se puede bajar gratis por ahí en internet, y hay un artículo que está traducido al español de una holandesa que habla de cómo la ciudad se volvió instagramiable, ¿no? Mira, claro. Como que uno mira con los ojos de Instagram, ¿no? Y entonces le atrae más lo que ella se formateó mirando las historias de Instagram, los reels y los feeds y todo eso, ¿no? Como que hay una instagramización de las plataformas de la vida cotidiana. moldearon también los consumidores, entonces aunque veamos, viste, el recital, como vos decías, miramos el recital con los criterios que estamos mirando también Capaz eso hace la que pantalla. fijamos después en lo presencial, ¿no? Y lo mismo en el teatro. Claro. Claro. Bueno, Ana, muchas gracias. Estamos ya en tiempo. No se vayan igual muy lejos porque la jornada sigue. Tenemos el próximo panel que se titula Revalorizar el valor entre el tiempo y la vida buena, como entre paréntesis, que modera Paula Macías y va a exponer René Ramírez, así que quédense y sigan siendo parte de este Encuentro Internacional de Derechos Culturales para Imaginar Democracias y Ciudadanía. Un aplauso para Ana y nos vemos luego.